indígenas del Ecuador, y la hermana Elsie Monge, representante de la sede. Doy la palabra al doctor Mario Pelo. Buenos días a todos y todas. Para nosotros es muy grato tener la oportunidad de compartir con ustedes el trabajo que hemos realizado las organizaciones de derechos humanos y la academia respecto al examen periódico universal al que va a ser sometido el Estado ecuatoriano en el mes de mayo del año 2017. El examen periódico universal es un mecanismo del sistema de Naciones Unidas que busca promover el escrutinio internacional respecto al cumplimiento de los compromisos que tienen los estados en relación a los instrumentos internacionales de derechos humanos. Está a cargo del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y consiste fundamentalmente en una sesión muy intensa de aproximadamente 3 horas y media, en la cual el Estado ecuatoriano tendrá la oportunidad de presentar ante el grupo de trabajo conformado por países miembros del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas un informe sobre la situación de los derechos de nuestro país. Luego habrá un debate entre los países miembros del grupo de trabajo y al finalizar se producirá un informe en el cual constarán las recomendaciones que los países del grupo de trabajo hagan en nuestro país. Dichas recomendaciones pueden o no ser aceptadas o pueden ser anunciadas por el Estado ecuatoriano. Algunos criterios al respecto de este mecanismo: como todos los mecanismos del sistema universal y del sistema interamericano de derechos humanos, constituye una oportunidad extremadamente valiosa para que los estados interlocuten con la sociedad civil y con los organismos internacionales del mundo entero. En nuestro caso específico del Ecuador, este examen constituye una oportunidad que vendría a llenar un vacío que existe en nuestra sociedad en los últimos años, de espacios democráticos, de diálogo e intercambio entre la sociedad civil y el Estado respecto a temas de derechos humanos. Por lo tanto, diversas organizaciones de la sociedad civil, entre las que estamos presentes, del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica del Ecuador, la CEDU, el INRED, el FIAM, el CEDES, Terramate, la CONAIE, la CONFENIAE, entre otras organizaciones, han preparado sus informes sombra o informes alternativos que complementan o contradicen lo dicho por el Estado en el informe oficial. Y creemos que este debate, este intercambio de puntos de vista en materia de derechos humanos es fundamental para el mantenimiento de la democracia y del Estado de Derecho a nivel nacional e internacional. Por otro lado, los temas que nuestras organizaciones han presentado son temas absolutamente relevantes en relación a la sociedad ecuatoriana. Hemos preparado información respecto a los derechos de los pueblos indígenas en relación a la consulta previa, a la libertad de asociación, a la situación de los pueblos en el aislamiento, los derechos de participación de los adolescentes en políticas públicas que les compete, el derecho a la jubilación de los adultos mayores, la criminalización de la protesta, la situación de los defensores y defensoras de derechos humanos, temas de justicia, temas de desapariciones y temas vinculados con la Comisión de la Verdad y con la defensa de los derechos de la naturaleza. Sobre estos y otros numerosos temas, el Estado ecuatoriano tendrá que dar respuestas, tendrá que dar información, y es sin lugar a dudas una oportunidad muy importante para conocer lo que tiene que rendir el Estado ecuatoriano y para conocer lo que tenemos que decir las organizaciones de la sociedad civil. Nosotros, como defensores de derechos humanos, estamos cumpliendo con nuestro deber al entregar nuestro aporte, nuestro punto de vista a los órganos de control de las Naciones Unidas. Esperamos que el Estado asista al EPU cumpliendo también su deber de asistir con una voluntad democrática, de escuchar, asumir las falencias y corregirlas. Muchas gracias. Gracias. Muy buenos días a todos los medios aquí presentes y a los representantes de las organizaciones, quienes hemos hecho un esfuerzo conjunto por brindar, por hacer pública otra visión sobre el estado, el cumplimiento, o mejor dicho, el no cumplimiento de los derechos y tratados internacionales en el Estado ecuatoriano. Al respecto, efectivamente, las organizaciones aquí presentes hemos trabajado en 5 ejes. Número 1, derechos civiles y políticos. Número 2, derechos económicos, sociales y culturales. Número 3, derechos colectivos. Número 4, derechos a los defensores y defensoras. Número 5, derechos a la naturaleza. Estos 5
5 ejes consideramos que son los ejes que han sido más vulnerados por el Estado ecuatoriano. Podemos citar, y de hecho en el informe citamos varios ejemplos fundamentados sobre esta situación. Por ejemplo, en el caso de la criminalización de la protesta, en la actualidad, aunque el gobierno ha querido minimizar tal situación, son más de 45 personas que están sentenciadas y más de 122 personas que están siendo procesadas. Son personas que sus perfiles son públicos, son defensores de la naturaleza, son trabajadores, no son personas que hayan cometido un delito. Hay una contradicción flagrante frente a lo que dice la Constitución respecto al derecho a la resistencia y al Código Integral Penal, que es lo que se hace referencia. Asimismo, tenemos los casos de desaparición, por ejemplo, que no son resueltos. Tenemos el caso de los pueblos no contactados, que ahora hay un impulso hacia todo lo que tiene que ver la extracción de petróleo, de minería. Sí, producto de eso hay desplazamientos por parte de las comunidades indígenas, y en el caso de los pueblos no contactados de igual manera. Esta es una situación crítica que nosotros estamos poniendo ahí de manifiesto. Asimismo, respecto a los medios comunitarios, recientemente se hizo un concurso, estamos esperando los resultados, pero las estadísticas dicen que siguen los pocos medios, ¿no es cierto?, en manos de las grandes empresas de comunicación, y los pueblos indígenas, por los requerimientos que se estaban pidiendo, estamos quedándonos sin ese espacio de comunicación comunitaria. Y así nosotros podemos ir citando, hemos citado en este informe que vamos a presentar ante el examen periódico universal nuestros fundamentos, como digo, con casos, con hechos, y es lo que queremos hacer un llamado a la sociedad civil, en este caso a las autoridades, al Estado, para que pueda rever, pueda reivindicarse y sobre todo pueda frenar en donde hay los casos de vulneración, que pueda frenar, ¿no es cierto?, su política, sea de criminalización, sea por falta de aplicación de la justicia, lo que fuese. Nosotros estamos haciendo sugerencias también en cada uno de los ejes que hemos mencionado. Para nosotros la instancia internacional es de vital importancia, puesto que ya nos va quedando el último espacio. En el Ecuador hemos acudido a todas las instancias legales que han sido necesarias y no tenemos respuesta. Así es que este evento, este esfuerzo que estamos haciendo por visibilizar la situación del país es de suma importancia. Muchas gracias. Bueno, mucho gusto con todas y todos. Como ya se ha dicho, es una ocasión muy importante para visibilizar la situación de los derechos humanos, no solamente a nivel nacional, sino también internacional, y insistir en que las recomendaciones que se hacen en el examen periódico universal no queden en papel, sino que es la sociedad civil la que tiene la obligación, diría yo, las organizaciones de derechos humanos, las organizaciones sociales y la sociedad civil en general, tiene la obligación de insistir, de conocer primeramente, valorar e insistir que se apliquen, que se cumpla con estas obligaciones. Porque los gobiernos, los estados van al examen periódico universal, muchas veces tienen, bueno, diplomáticamente las primeras observaciones son, bueno, lo bien que han logrado, pero sin embargo hay tales y tales recomendaciones. Lo que se ha publicado acá es la primera parte, es decir, el reconocimiento de los avances que pueden haber habido, pero el resto se queda en el papel. Depende de nosotros, depende de todos ustedes, de la sociedad civil en general, de que esto cambie. Y por eso estamos aquí el día de hoy para pues, compartir, socializar esta realidad que es sumamente preocupante. Como ya se ha dicho, hemos dividido el resumen del informe en los 5 ejes.
En cuanto a derechos civiles y políticos, en el examen que tuvo el Ecuador en el 2012, se emitieron recomendaciones al Estado ecuatoriano en cuanto a la erradicación de la tortura y todo tipo de violencia y discriminación, en especial contra la mujer y grupos vulnerables. Además, evitar la impunidad en los casos denunciados. Y sin embargo vemos que continúan estas graves violaciones a derechos humanos, que abundan los casos del uso desmedido de la fuerza, de la criminalización de la protesta social, tanto en comunidades campesinas e indígenas que son afectadas por este activismo, como en las manifestaciones en la zona urbana. Las detenciones a los estudiantes del Colegio Técnico, del Montúfar y del Mejía, además de estas violaciones a su derecho a la integridad física y psicológica, también evidencian violaciones al debido proceso. Es preocupante el incremento de la violencia contra la mujer, que en muchos casos termina en femicidios. 6 de cada 10 mujeres sufren algún tipo de violencia. Y apenas el 30% de los casos de femicidio llegan a una sentencia. También es alarmante la violencia sexual contra niñas en instituciones educativas y la lentitud que actúa la justicia en estos casos. Se ha hablado también del fenómeno de las desapariciones, que en nuestro país ha crecido. Según datos de la Fiscalía General del Estado, hasta el 5 de junio del presente año existe un total de 28.814 personas desaparecidas, de las cuales 16.893, casi la mayoría, son mujeres. Los familiares de las personas desaparecidas denuncian un tratamiento antitécnico de sus casos que provoca una demora injustificada en la investigación. El seguimiento del cumplimiento del informe de la Comisión de la Verdad y su repercusión en la conducta de la fuerza pública, se establece un análisis comparativo entre los avances que presentó el Ecuador en el 2012 y la situación actual. Y la conclusión es que no hay un avance en el proceso de verdad, justicia y reparación. El otro eje en cuanto a derechos económicos, sociales y culturales, aquí pues el Estado de Azerbaiyán en el 2012 presentó la recomendación de que se promuevan medidas, de que Ecuador promueva medidas para la reducción de la pobreza, la inseguridad alimentaria y la falta de acceso al agua. Sin embargo, seguimos viendo cómo el 23% de la población menor de 5 años sufre algún tipo de desnutrición crónica, y del cual el campo pues se encuentra más afectado con un 31.9% de desnutrición. La situación se agrava con los desplazamientos forzados que ha sufrido la población de Tundaime en Zamora Chinchipe, siendo el territorio, es que hay que ver que es toda una afectación integral. Se lucha por el territorio, pero el territorio también es al fundamento para el pleno goce del derecho a la alimentación y a la nutrición adecuada. Y esto pues demuestra que no hay, que hay una falta de voluntad de parte de los agentes estatales de garantizar el derecho a la alimentación y a la vivienda de los sectores históricamente oprimidos. En cuanto a los derechos colectivos, bueno, ya se ha hablado acá algo sobre eso, del derecho a la consulta previa, libre e informada. Tenemos para la implementación, ahí vemos la contradicción con la ronda del suroriente en relación a la concesión de bloques petroleros,
que el Estado emite un reglamento para la ejecución de la consulta previa, libre e informada, pero no llega a ser ley. Entonces contradice la Constitución de esta digamos, este requisito implícito en el artículo 57 de la Constitución. Y esto también contradice la sentencia en Sadayaco versus Ecuador, que exige que se adopten medidas legislativas para regular el derecho a la consulta previa, con la participación de las comunidades. Esto nunca se hace. También se examina en el informe alternativo el derecho a la libertad de asociación de los pueblos indígenas, y a la compañera también hizo alusión a algunas de estas violaciones o irrespeto al convenio 169 de la OIT y la declaración de la ONU sobre derechos de los pueblos indígenas, y también a la Constitución. Vemos otro intento de debilitamiento del movimiento indígena, es lo que en estos días ha estado muy presente, cómo se imponen, diría yo, directivas, sean legítimas o no importa que sean ilegítimas, pero favorables a la gestión del gobierno en las organizaciones indígenas. Lo vemos en la nacionalidad Ashuar, Shiyuya, la nacionalidad Zápara, el movimiento indígena de Tungurahua, y últimamente a lo que me refería es lo que se está todavía tratando de imponer la otra directiva a la CONFEDIAE. En cuanto a defensores, pues hay un amplio tratamiento tanto de el contexto que debe haber para facilitar y para proteger el trabajo de los defensores. Pero en este sentido, al evidenciar la inexistencia de este mecanismo, los pone en mayor riesgo y vulnerabilidad. Aquí el informe presenta varios casos de amenazas, hostigamientos y violaciones del derecho a la vida que han sufrido las y los defensores. Otro aspecto que se enfoca es la situación de hostigamiento judicial y criminalización que estas personas siguen sufriendo. Y se promueve la criminalización en el nuevo COIP, en el Código Integral Penal, que se lo utiliza, que tiene artículos sumamente ambiguos, abiertos, y que se lo utiliza para la criminalización de la defensa de derechos. En cuanto a derechos de la naturaleza, en 2012 el Ecuador aprobó la recomendación relativa al reconocimiento y fomento de los derechos de la naturaleza y medio ambiente, pero a pesar de ello el Estado ha promovido la explotación petrolera en áreas protegidas, y ha promovido la minería a gran escala en las zonas de alta biodiversidad. Ahora, en el boletín de información que será repartido, pedimos es honestidad y transparencia en la información del Estado ecuatoriano cuando va a remitir al Consejo de Derechos Humanos de la ONU sobre la situación de derechos humanos en nuestro país, ya que de cualquier forma de negación o desprestigio a la información presentada desde la sociedad civil implica negar la realidad que viven las víctimas y sus familiares. En cuanto a las embajadas, también periódico Universal, que al momento de emitir sus
sus recomendaciones al Ecuador antepongan el compromiso por la protección de los derechos humanos sobre la situación de los derechos humanos que hacemos pública y ponemos a disposición del país sirva para que las autoridades salientes y en especial los candidatos que van a regir los destinos del país, o sea, que serán las futuras autoridades, debatan no solo cuestiones de índole comercial y económico, sino también la situación de los derechos humanos en el país y adopten compromisos concretos y serios para garantizar. Anteriormente, esta es una tarea de todos, no solamente las organizaciones sociales de derechos humanos, sino también la ciudadanía en general, y los medios de comunicación tienen un papel pues sustancial, un papel decisivo muchas veces en mantener informado de lo que realmente está sucediendo en el Ecuador profundo y contribuir a que la realidad vaya cambiando. Gracias. Queríamos conocer un poco más en detalle cuántos casos de violaciones de derechos humanos se registran en el Ecuador y que van a ser presentados en este examen universal, y cómo fueron seleccionados estos 5 ejes. Es una revisión general de la situación de derechos humanos en un país y no se concentra en casos específicos. Por supuesto que ha habido casos que van a ser mencionados y que están incluidos tanto en el informe del Estado como en los informes de las organizaciones de la sociedad civil, pero no es un espacio en el que se vaya a discutir y resolver sobre casos individuales. ¿Qué casos? Ha habido varios que han sido extremadamente relevantes en el país en los últimos años a los que nos hemos referido, y todos aquellos han sido mencionados y están integrados. Tal vez hace referencia por su importancia y por lo reciente a la situación de las personas privadas de la libertad en Turi, que nos ha sorprendido, nos ha preocupado a la sociedad ecuatoriana y que requiere un tratamiento y un conjunto de respuestas por parte del Estado, y tal vez el examen periódico universal sea un momento oportuno para que el Estado dé explicaciones al respecto de esos hechos y también se tome en cuenta los planteamientos de la sociedad civil. Respecto a las violaciones de los derechos de la naturaleza, bueno, los derechos de la naturaleza son una construcción jurídica que parte desde el Ecuador. Este es un examen sobre derechos humanos y ambos temas están estrechamente relacionados. Sin lugar a dudas, los derechos de la naturaleza se violan también cuando se viola el derecho a la consulta libre, previa e informada de los pueblos que habitan tradicionalmente los territorios más valiosos en temas de biodiversidad y que están en su defensa, y eso está documentado en el informe que hemos presentado en relación a varios casos de entregas de la Ronda Suroriente. También cuando se desaloja a comunidades ancestrales, a comunidades campesinas e indígenas que ocupan territorios que son de interés de industrias extractivas. Eso también se incluye en los casos de Tundaime y en los casos de Nanquís, entre otros. Y también se violan los derechos de la naturaleza cuando se cierran organizaciones que están dedicadas a la defensa de la naturaleza, como el caso del cierre de la Fundación Pachamama, el hostigamiento a Acción Ecológica y otras organizaciones de defensores y defensoras. Por último, sobre el tema de la visita a la Corte Interamericana viene a sesionar sobre casos específicos. No es un espacio de diálogo e intercambio con la sociedad civil. Sin embargo, la sociedad civil sí ha abierto algunos espacios en los cuales se puede interlocutar sobre los casos. El día miércoles a las 11 de la mañana en la Universidad Católica estaremos conversando con Viviana Cristicelli y otros expertos respecto a las dificultades que han existido para el cumplimiento de las sentencias de la Corte Interamericana en el caso Sarayaco, en el caso Tibi y en varios otros casos de los cuales ha sido justiciado el Ecuador. Los casos específicos de vulneración a los derechos de la naturaleza. Para eso debemos comprender poner de manifiesto que de dónde partió o quiénes consideran, ¿no es cierto?, a la naturaleza como sujeto y no como objeto. Entonces ahí nosotros hemos hecho una apuesta, ¿no es cierto?, milenaria, ¿no?, para decir que la naturaleza es un objeto. Por lo tanto, somos los pueblos indígenas, ¿no es cierto?, quienes estamos considerando
de manera explícita, cotidiana, diaria, ¿no es cierto?, y milenaria a la naturaleza como sujeto, ¿sí? Y hay una relación entre, ¿no es cierto?, quienes habitan ahí, ¿no?, y quienes, y el espacio mismo, ¿no?, la naturaleza. En ese sentido, nosotros también hemos planteado y tiene que ver con el concepto de suma causa. Entonces, justamente el tema de suma causa y por qué peleamos por el Estado plurinacional es para que se pueda entender y comprender otro entendimiento de la sociedad, otro entendimiento de la vida misma. Y eso es lo que no se ha entendido, ¿sí? Por lo tanto, ¿sí?, el momento que las comunidades hemos estado diciendo que a esos territorios, por ejemplo, Nanskins, ¿no?, o el caso más grave de vulneración de derechos que tiene el Ecuador en este momento es el Yasuní, algo que está de manera franca vulnerando los derechos de la naturaleza, porque quienes habitan ahí, que no tienen, digamos, ni voz ni voto, pero que están viviendo en ese territorio, no han sido contemplados y no ha valido ningún derecho de la naturaleza, ningún precepto del Estado plurinacional para que pueda precautelar la vida de los pueblos no contactados. Esa es una flagrante vulneración de los derechos de la naturaleza. Entonces, quienes estamos ahí puestos en los territorios y estamos siendo criminalizados y nos están despojando de nuestros territorios, ¿sí?, o por varias vías, por romper las organizaciones, por ofrecer dinero, ¿no?, por inclusive amenazas, en el caso, por ejemplo, de la compañera Gloria Ushigua, etcétera. Hay varias mujeres que tienen una trayectoria de lucha y que están siendo vulneradas. Hay una vulneración franca de los derechos de la naturaleza. El problema aquí fundamental es que el Estado no ha pasado a ser un Estado plurinacional, ¿sí? Los pueblos indígenas, no entender para cualquiera que hay una franca violación a los derechos de la naturaleza, a los derechos colectivos. Eso es lo que nosotros queremos poner de manifiesto y queremos recordar que es nuestra obligación de todos los ecuatorianos y aún más de las autoridades poder viabilizar los mecanismos para llegar al verdadero Estado plurinacional. Muchas gracias. Organizaciones. Como primera parte tiene la palabra Carlos Mazamanda, como parte de Terramar. Soy de Acción Ecológica. Acción Ecológica tiene presentados 2 informes ante el examen periódico universal. El uno de ellos es de forma individual, haciendo un seguimiento al informe que se presentó en el año 2012 y en el que prácticamente se tomaron las recomendaciones, entre otros países, de Canadá, Noruega, Bolivia, el Reino Unido, España, entre otros, y tiene que ver con el derecho a la participación de las organizaciones, al derecho a la libre asociación y el derecho de los defensores y defensoras de la naturaleza. Lo que nosotros pusimos en nuestro informe básicamente tiene que ver con que el Estado tiene una campaña de desprestigio, deslegitimación, difamación, intimidación, hostigamiento y amenazas para con nuestra organización. Nosotros tenemos una base de datos de las intervenciones que el presidente Correa y el vicepresidente Glass han tenido en las Sabatinas, en donde en los últimos años en más de 15 ocasiones se han referido de manera grosera, de manera, digamos, insultante para con Acción Ecológica y en particular con nuestra compañera Esperanza Martínez. Eso está recogido en el informe y se presenta como adjunto las transcripciones de estas sabatinas. También se expusieron en el documento el tema de los defensores y defensoras de la naturaleza, no solamente como un derecho de la propia naturaleza a ser defendida, sino del derecho de las organizaciones y de las personas a defender derechos. Una de las recomendaciones tiene que ver en primer lugar con que pare este proceso de hostigamiento a Acción Ecológica y Esperanza Martínez en concreto, pero también de que se creen las condiciones para que las organizaciones defensoras de los derechos humanos y de la naturaleza puedan ejercer